extraerlo para sacar algún jugo, pero bueno, podemos probar. Qué lindo que en esta mañana hemos podido estar compartiendo un momento de canciones con profundidad. No sé si usted se dio cuenta que las canciones nos llevaban más que nunca a descubrir a ese Dios que dice, nos abraza con su amor. Qué distinto es a lo que nosotros habitualmente tenemos, porque parecería que todo, empezamos un año nuevo, pero a la vez parecería que se torna complicado con muchísimas cosas. Pero, ¿se acuerdan que el domingo pasado empezamos a trabajar un poco sobre las emociones? ¿Sí? ¿Cómo andan sus emociones? Bueno, hay algunas cosas que realmente producen buenas emociones y hay cosas que producen malas emociones. Es cierto, ninguno de nosotros puede escapar a esa realidad. Seamos padres, seamos esposos, seamos trabajadores, seamos hijos, todos de alguna manera sentimos lo que significa estar en esta vida. Ahora, nos basamos en primer lugar con Hebreos capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versículos, porque me parece que es ahí donde empezamos a deslumbrar un poco esta palabra. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Uno podría decir, y no dejarán que la desilusión, que el desánimo, que las emociones frustrantes impidan. Yo recuerdo que había un corredor de maratones que llegó a ser campeón y le preguntaba a qué se debía. Y él decía, lo que sucede es que yo comienzo a correr y seguramente que alguno va a sobrepasar mi maratón, pero yo fijo mi mirada en la nuca de él y voy detrás, porque sé que en un momento voy a sobrepasarlo y ganar la carrera. Y cuando uno piensa en Pablo, ¿por qué pone de manifiesto esto en la palabra de Dios? Porque todos, de una manera u otra, comenzamos un año pensando en que, bueno, va a pasar, ¿no? Es como que empezamos, y yo no sé si alguno de ustedes ha ido a un pueblo muy pequeño del interior. Estamos viviendo entre nosotros donde todo es, y uno va a un pueblo del interior y, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y su familia? ¿Comió el perro hoy? O sea, todo baja los decibeles y comenzamos bueno, parecería que alguien puso el freno de mano a esta gente. Bueno, nosotros tenemos que correr puesta la mirada en Jesús, ¿sí? Y ese es el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ir descubriendo estas verdades que
veíamos el domingo pasado, porque ¿cómo funcionan las emociones en nosotros? Funcionan porque hay una tremenda diferencia. Dios es un Dios espiritual, es un ser de Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Difícil de llegar a entenderlo y difícil de comprobar aún lo ilimitado de su amor, lo ilimitado de su misericordia, porque nosotros como humanos estamos constantemente limitados en todo, en tiempo, en carácter, emociones. Ahora, nosotros, según la palabra de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, las emociones que se producen en nuestra alma y que nos cambian de carácter, nos cambian la manera de expresarnos, generalmente son por la percepción de las cosas que van ocurriendo o nuestra manera de pensar, aunque las cosas no son reales, pero nosotros nos imaginamos. En una palabra, me llega la boleta de gas y qué lindo, lo miro y mi rostro se cambia. Yo pensaba que eran 10.000, pero vino 20.000. ¿Qué empieza mi mente empieza, bueno, ¿de dónde voy a sacar 20.000? ¿A quién le puedo pedir que me preste 20.000? O sea, en un instante se transforma todo mi ser por estar imaginándome cosas que todavía no debo llegar a pensar. Entonces, ese sentido de temor, no lo voy a lograr, hace que nuestras emociones comiencen a descender y en lo más profundo. Ahora, podemos reaccionar un poco como Jesús. ¿Se acuerdan que él estaba en el huerto de Getsemaní y estaba diciendo, Padre, líbrame de esta copa? Y dice que sufría. Ahora, ¿por qué sufría? Sufría por lo que venía como ser humano sobre lo que iba a acontecer, él lo sabía. Pero él estuvo dispuesto a enfrentar ese momento difícil porque también sabía que el Padre iba a estar con él, pero en especial porque era lo que Dios, su Padre, le había pedido. Pero por otro lado, también podemos notar que sus discípulos, frente a una tormenta en plena mar, se empezaron a agitar, a perturbar, a tener temor, porque no podían contra esa tormenta. Y fueron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no te das cuenta que vamos a padecer? Y él le dijo, bueno, hombre de poca fe. Estaban viendo una realidad, sus emociones decayeron, su preocupación lo desbordó y no se daban cuenta que lo más importante estaba ahí, descansando en paz. Lo que quiero en esta mañana recordar, no solamente que las emociones se van a producir en cada uno de nosotros, sino, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a las emociones? ¿Nos podemos dejar llevar por lo que vemos o lo que nuestra manera de pensar va a desarrollar? ¿O vamos a estar tomando lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Conoce algún lugar donde Dios da una promesa? ¿Sabe lo que es? Yo estaré con ustedes. ¿Saben lo que es eso? ¿Qué es? Una promesa. Ahora te pregunto, ¿es real para vos? ¿Amén? Entonces, eso a mí, a usted, a nosotros, nos da la seguridad. No estoy solo.
¿eh? Y miro la boleta y no sé cómo reaccionar, pero la palabra de Dios viene a mi mente y dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y comienzan mis emociones a controlarse. O sea, y podríamos nombrar cantidad de promesas que deben ser conocidas, no teóricamente, llevadas a la práctica, y nos damos cuenta que cambia porque toma una responsabilidad. Mire, la palabra que leíamos en Mateo 22, 37 dice, Jesús le contestó, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento más importante. Lo que estaba diciendo es que Dios espera que yo le ame, pero no como aquel novio que de pronto estaba enamoradísimo, diciendo todo lo que iba a conseguir por ella, y al final en el saludo que le dice, mira, si no llueve, la semana que viene te veo. No nos pasa eso a nosotros. Si no lleguemos a ver que nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro ser debe amar al Señor. ¿Y cómo se realiza eso? Miren, no con tu fuerza ni con las mías. Yo no necesito demostrarme, ni necesito demostrar a ustedes que yo amo a Dios. Simplemente debo tomar lo que la palabra de Dios dice. Llénense con el Espíritu Santo. Él produce amor genuino. ¿Vieron lo que leyó nuestro hermano? ¿Cómo es ese amor? Es paciente. Ese amor es generador de emociones profundas a pesar de lo que pasa. Ese amor que trasciende aún a mi manera de pensar. ¿Cómo? ¿A este lo tengo que amar? Imposible. Bueno, perdón. Pero qué lindo es que uno puede llegar a experimentar lo que el Salmo 100, como leíamos el otro día, aclamen con alegría al Señor habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor, ¿cómo? Con gozo. ¿Y yo puedo hacerlo? Sí, por medio del Espíritu Santo. Pero miren, puedo amar a Dios cuando lo conozco por las experiencias que vivo todos los días. No lo puedo amar porque me dicen que tengo que amarlo. No puedo amarlo porque, en la Biblia dice que lo tengo que amar, así que hago fuerza. No. Lo amo porque dejo que el Espíritu Santo obre ese milagro de descubrirlo como Él es. Es ese Dios que se comprometió a sí mismo por su palabra de estar obrando en nuestras vidas. ¿Se da cuenta de esto? Entonces mi responsabilidad es tomar en cuenta de conocer a Dios, porque la Biblia me dice cómo es Dios. Es un Dios justo, no me abandona, es un Dios misericordioso, tiene paciencia conmigo, es un Dios que todo lo puede. Y cuidado, no estoy diciendo que va a hacer lo que se me antoja a mí. Job decía, ¿cómo? ¿Lo bueno de Dios lo vamos a tomar y no vamos a tomar lo malo? Sí, vamos a tomar lo que Dios preparó de antemano, sea bueno, de acuerdo a mi percepción, o sea malo. Pero yo sé que en lo bueno Él está, y aún en los días malos, en las tormentas, también Él está. Entonces ahí me refuerzo para llegar a comprender su gran amor. Lo que más que tengo que darme cuenta es que la verdad de Dios en su palabra juega un papel fundamental en nuestras emociones.
Imagínense, usted está perturbado por algunas cosas en el trabajo o con la relación en la familia, pero de pronto descubre que Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces tengo que ir ahí y decir, Señor, no tengo paz. Necesito descubrir esa paz. Ese equilibrio que me lleva a enfrentar una realidad. Tengo que seguir corriendo. Tengo que seguir mirándolo a Él. Tengo que descubrir que su palabra es realidad. Porque lamentablemente uno comienza a transitar la vida cristiana y olvida que no es simplemente un acto religioso congregarnos, no es un ritual leer la Biblia, no es un estado de éxtasis orando, es lo que Dios ha dispuesto que lo vivamos con con pasión. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si mantienen fieles mis enseñanzas y conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Ahora, a ver si alcanzamos a ver, ¿qué es esto de conocerán la verdad y los hará libres? Es una realidad. Usted y yo hemos sido formados, hemos sido enseñados, hemos convivido en un grupo. Hay cantidad de mentiras y engaños que se incorporaron a nuestro sistema y nos ató a ese sistema. Y yo necesito, usted necesita ser liberado de todo eso. Y la única cosa es a través de renovar nuestra manera de pensar por su palabra. ¿Sí? Porque uno estaría pensando, no, bueno, yo no, endemoniado no, yo droga tampoco, yo matar a mi suegra, no, lo entierro pero no la mato. Pero lo que está tratando de expresar es llegar a ser libres. En la palabra del Señor nos da esa libertad. Mire, Colosenses 2, capítulo 2, versículo 9, dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad, y tenemos nueva identidad en Cristo. Este pasaje nos habla de estar completos en Cristo. ¿Sí? La mayoría de la sociedad se siente incompleta, ¿o no? Entonces, bueno, estoy completo cuando me voy a Bali en estos días y la playa esa con esa... ¡Ay! Me siento completo. Llega a su casa después de 15 días y ¿cómo se siente? Totalmente miserable. Mira todo lo que tengo que pagar ahora. Tengo que volver a trabajar. Mis hijos lloran. Ahora, las emociones pueden llegar a controlarse bajo una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno. ¿Sí? No es que yo les puedo transferir a ustedes, le puedo compartir esta palabra como en esta mañana, pero cada uno de ustedes sepa que en Cristo estamos completos. Eso significa que la unión con Cristo me hace hombre, me hace mujer que depende exclusivamente del Señor cada minuto de mi vida. Y todo lo que necesito está en sus manos. Aún la Biblia dice que Él me tiene en sus manos. Y nadie, jamás nadie podrá arrebatarnos de su mano. Mis emociones pueden llegar a estar en el lugar correcto, aprender a que se pongan
en el nivel que necesita para cada día, según la palabra del Señor. Tengo que seguir adelante. Hay un Salmo 119, dice el versículo 25, estoy tirando en el polvo, revíveme con tu palabra. Y el versículo 49 dice, recuerda la promesa que me hiciste, es mi única esperanza. Por eso llegar a descubrir la palabra de Dios, que es nuestra, es mi única esperanza. Gloria a su nombre. Ahora, vamos a seguir adelante porque quiero que miremos Isaías capítulo 61, dos versículos, el 6 y el 7. Hay una forma de seguir corriendo en este año, la carrera que tenemos por delante. Hay una sola forma de aprender a que nuestras emociones no se disparen y se descontrolen y produzcan todo tipo de enfermedades, porque una realidad es que las emociones pueden llevarnos a deprimirnos o a enfermarnos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque nuestras defensas comienzan a bajarse si nuestras emociones están bajo control. ¿Sabía eso usted? Dice, hay una palabra de parte de Dios por el profeta Isaías hacia el pueblo de Dios. Y yo creo en esta mañana que como pueblo de Dios la podemos tomar. No es que yo la inventé, esta es una palabra de Dios que yo creo que podemos tomarla. Dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Amén. Vieron que en una de las cartas de Pedro habla, nosotros somos sacerdotes, pueblo adquirido, nación santa. Bueno, esta era una profecía que le estaba recordando a su pueblo que somos sacerdotes. Amén. Dice, se alimentarán de los tesoros de las naciones, se jactarán de sus riquezas, disfrutarán de doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. ¿Usted cree esto? ¿Lo va a creer corriendo? Ahora, tan solo miremos tres cosas en esta mañana, a ver si podemos ajustarnos. Me tienen controlado, ¿no? Dijiste cuántas. Muy bien. Lo primero es que habla, me gusta esta expresión, disfrutarán de una doble honra. ¿Saben lo que es la vergüenza? ¿Alguien conoce lo que es la vergüenza? ¿Sí? Ay, qué vergüenza tengo, ¿cómo? ¿Saben ustedes que mucha gente, ayer, estábamos con un señor y le preguntamos, ¿usted está yendo a una iglesia? No iba, dice. Me equivoqué, dejé de ir y ahora me cuesta. ¿Por qué? Y por vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa eso, no? Le hemos fallado a Dios y ¿qué voy a orar? ¿Cómo me voy a enfrentar a Él? Hermano, la palabra de Dios dice, disfrutarán de doble honra. ¿Cómo podía expresar? Hay una porción enorme de honra de parte del Señor. Es posible que muchos de nosotros, de alguna manera, hemos sido formados en un ambiente de vergüenza. No sé si a alguno le pasa, dicen,
Ah, ¿vos sos familiar de fulano de tal? ¿Qué? ¿No es cierto que pasa así? ¿Eh? Me da vergüenza pensar, ¿cómo? ¿Sos amigo de Vicente? No sabés el reboque que me hizo. ¿No? Hay cierta, cuando uno tiene ese tipo de cosas, pero muchas veces hay vergüenza que se tiene en el lugar de estudio, sea de primaria, de secundaria. Yo me acuerdo que en 6º grado había una maestra preciosa mujer, como enseñaba, pero ella tenía una idea fija: a los varones nos quería hacer hombres. Entonces, para ser hombres, según su criterio, nos hacía pelear. Y yo nunca era de ese estilo. Así que usó a uno de los chicos del grado para provocarme, y bueno, ahí vinieron empujones y líos, y yo después tenía vergüenza de llegar a casa, porque en esa época usábamos un guardapolvo blanco, almidonado con almidón Colman, ¿sí? Duritos íbamos. No le cuento los 9 de julio, casi que teníamos que caminar así, como robot. Bueno, estaba hecho un desastre. Después me daba vergüenza ir al otro día a la escuela porque no sabía qué me iba a decir mis compañeros, si había ganado o había perdido. Bueno, hay un ambiente de vergüenza que se llega a formar en la escuela o aún en el trabajo, porque de pronto erramos o nos equivocamos. ¿Cuántas veces fracasamos en algunas cosas y nos da vergüenza cuando alguien nos tira eso por la cara? O sea, la vergüenza está presente siempre, siempre. Ahora, cuando uno piensa en lo que dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios dejó los cielos. ¿Poca cosa? No, el reino de los cielos dejó. Los ángeles estaban ahí para atenderlo constantemente. Y Él desciende, y no solamente eso, con un cuerpo humano, sino que Él es arrestado. Él es castigado. Él tuvo que sufrir la vergüenza de estar caminando, y de los costados uno podía decir, ¿cómo este me está gritando y yo lo sané? Sí, ellos estaban comiendo el pan que le di. Imagínense todo eso, pero a la vez, dice, fue desnudado. ¿Vieron que generalmente en las películas o algunos retratos se le ve como si tuviera como un pañal? ¿Sí? Bueno, para aquella época era estar desnudo frente a la multitud. Fue avergonzado hasta lo sumo, pero no estuvo en ningún momento el deseo de abandonar esa carrera que Dios le había puesto por delante. Cuando uno se acuerda de eso y saber que por esa causa hoy puedo estar perdonado, por esa causa puedo decir, Señor, gracias, porque dice que Él, ¿qué hizo? Quitó nuestra vergüenza. Acá la palabra dice que Él está dispuesto a darme, dice, quitarme la vergüenza y darme honra. ¿Sí? El ser llamado Hijo de Dios es una honra. El que tengamos el Espíritu Santo en nosotros es una honra. El que usted y yo podamos estar orando al Padre en el nombre del Señor es una honra. El decir, en esta mañana descubrí que Dios me estaba hablando y me decía, no temas,
temas, yo estoy contigo. Y uno se pone ancho y dice, ¿a dónde está mi vergüenza? Ha desaparecido. Hermanos, creo firmemente que eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quitarnos la vergüenza y poner honra en cada uno de sus hijos. Somos sus sacerdotes. No hemos tenido que ir a un lugar especial o algo que ocurrió mágicamente para decir, ahora somos sacerdotes. No. Ahora el Espíritu Santo que ha perdonado nos colocó con Cristo y nos ha escondido en Cristo para que vivamos conforme a su voluntad. Amén. Lo segundo que podemos descubrir es que habla de una palabra ahí, que la podría resumir en una sola, que es prosperidad. ¿Cuánto quiero ganar? No. Quiero que tengan en cuenta que una cosa es ¿cómo llamarle? La teología de la prosperidad. Y otra cosa es que cuando Dios dice en su palabra que Él quiere hacernos prósperos. ¿Sí? Porque dice, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra. Y yo lo creo, hermanos. A los que conozco de hace muchos años, yo puedo decir hoy, han prosperado materialmente. Pero me gozo más porque han prosperado espiritualmente. ¿Sí? Pero hay algo precioso, porque el deseo de Dios, realmente el deseo de Dios en la obra de Jesucristo es llevarnos a prosperar, en todo sentido, con los estudios, con la parte material, con la parte espiritual, en los vínculos. Nosotros somos seres integrales y Dios quiere integralmente llevarnos a vivir en la prosperidad. O sea, ¿vieron cuando dice, qué miserable? Ahora, no está hablando de pobreza, aunque las crisis que vivimos en Argentina nos ha producido más pobres que en una sociedad, pero económicamente. Pero la iglesia no necesariamente tiene que estar llena de plata, aunque es bueno llegar a estar económicamente bien. Pero no quiero que confundamos. Imagínense, si alguno de ustedes le pregunta, hermano, ¿tiene trabajo? El hermano dice, no tengo trabajo. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué le dice? Ella es espiritual. Amén. O sea, lo que quiero decir es que como cuerpo de Cristo, como familia de Cristo, nosotros tenemos que estar siendo conscientes que Dios no quiere un pueblo que carezca de lo material, ni quiere un pueblo que carezca de prosperidad espiritual, ni quiere que nos digamos, no te junté con este que si lo invitas a comer, se come hasta la cuchara. Sino que podamos descubrirnos que somos un pueblo de Dios que es Él ha prometido. Vuelvo a leer esta palabra que para mí es maravilloso. Bueno, se me escapó ahora. En Isaías 61, ¿no es cierto? Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra. Y bendito sea Dios, porque
yo creo, hermano, usted no se dé por vencido. La economía está de 10 en Argentina, no. Los trabajos se consiguen y elige este no me gusta, ¿cuánto pagamos? No. Pero cuidado, si Dios dice que siga corriendo y que Él va a prosperarme, yo tengo que seguir haciendo. Yo recordaba, hablamos anteriormente con José se había casado, y no sé si tenía cucha para perro, pero por ahí, pero de pronto, una casilla que estaba acá, preciosa casilla, la regalaba, hablamos con él, el vecino de enfrente puso su camión, se desarmó todo eso, se llevó y él pudo tener su primera casa, después de haber alquilado de aquí para allá. Uno dice, ¿cómo es que pasó esto? Porque uno se pone a preguntar, ¿cómo pasó esto? Porque Dios estaba detrás de eso. Cuando conocimos a nuestra hermana Silvia, perdón es que los nombres esta mañana, estaba viviendo en una casillita. Hoy vive en una casa de material. Lo que quiero decir con esto, no vea como algo imposible que hoy Dios quiere prosperarte. Y no solamente en lo material. Mire, hablamos con Gaby, nosotros en marzo vamos a seguir con los estudios bíblicos. Vamos ¿cómo se usaría la palabra? Tenemos toda una lista de hermanos que han estado estudiando, ¿no? Vamos a renovar y usted va a tener que inscribirse otra vez porque quiere para el estudio bíblico. Y téngalo muy presente. Los estudios bíblicos no son un gastadero de tiempo. Los estudios bíblicos que damos son para que usted prospere, crezca en el Señor, prospere. No, esto es mío. ¿Por qué? Porque me lo dice la palabra, no porque me lo dijo un falso profeta No. La Biblia me dice que Él me va a prosperar y que su palabra debo conocerla vez tras vez. Por eso, agéndese. En marzo comienza los estudios bíblicos. Dice que seremos prosperados. ¿Por qué no tomar esa palabra de Dios y verla como algo que de Dios viene? Cuando algo viene de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Aceptarlo, quererlo. Y un detalle, esperar el tiempo de Dios. ¿Sí? Esperar el tiempo de Dios. En momentos nos duelen las cosas, no salen como uno quiere. Pero si Dios lo dijo, no miente. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Le quiero terminar con lo último. Un capítulo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual desbordó en gran generosidad. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo acá? ¿Se dan cuenta cuando está diciendo están probadas con mucha aflicción? Además, ¿qué son? Pobres. A perro flaco no le faltan pulgas, eso es lo que está diciendo, ¿no? Pero a la vez, y aclara, y me encanta eso, cuando dice, rebosan de abundante alegría, la cual desbordó en gran generosidad. ¿Cuál era la generosidad?
que ellos se enteraron que la iglesia de Jerusalén estaba viviendo en un estado económico deplorable. Entonces ellos se juntaron y dijeron, vamos a ofrendarles a ellos, nos necesitan. Ahora, qué tremendo, estaban con mucha aflicción, con mucha pobreza, pero aquí adentro estaba el Señor. Eran ricos y dijeron, vamos a compartir nuestra riqueza. Aleluya, aleluya, aleluya. Vieron que en Argentina, realmente en estos años, hemos tenido casi una frase que se expresaba aún sin palabras: sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Pero en el Señor somos una sociedad, la iglesia es una sociedad contracultura. No tomamos eso, sino tomamos la otra parte, el llegar a ser generosos en el Señor. ¿Por qué? No importa lo que tenga o no tenga, lo que importa es una actitud de riqueza para dar. Amén. Y lo último que veía en este pasaje, que me gusta, ¿alguien tiene la versión 60? Antes que se me duerma. ¿Tiene? ¿Sí? A ver, 61, la última parte, Isaías 61, la última parte del capítulo, el versículo 7. Porque aquí, en la versión que yo tengo, es alegría. 61, versículo 7. Está bien, tranquila, no la corre nada. 61. 7. En lugar de vuestra doble confusión, de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Vieron lo que dice la última frase? Perpetuo gozo. En nuestra versión dice prosperidad, alegría por siempre, pero me parece que el gozo, que es parte de lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, y dice perpetuo gozo. ¿Por qué dirá perpetuo gozo? Porque Él está tratando de involucrarnos en una realidad. El gozo del Señor es que... ¿Amén? ¿Sí? ¿Seguro? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque es eso interior que nos moviliza a seguir corriendo. ¿Se dan cuenta de lo que significa? Eso que de pronto Nehemías le decía, no se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, tomémoslo, esto es para mí en este año. Y si es posible, Nehemías capítulo 8, ahí el versículo 10, escríbaselo, póngaselo grande en la heladera, en el botiquín del baño, disfrute de ese. Bueno, no, la palabra de Dios me dice, vayan, festejen con banquetes de deliciosos alimentos y bebidas dulces, regalen porciones de comida a los que no tienen preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. En el Salmo 30, versículo 11 dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda su vida. ¿Sí? El llanto podrá durar, ¿cuánto? Toda la noche, pero con la mañana
¿qué pasa? Llega la alegría. ¿Sí? Es posible que usted esté pasando por la noche. Veo que en la noche se pone complicado todo. Yo hasta tengo algunos problemas de que me tengo que levantar de noche y de pronto, para no despertar a mi esposa con la luz, salgo y tengo hasta todavía una uña negra porque me choco con algo y... Bueno, la noche es trágica en todo sentido. Cuando los niños lloran de noche, gritan, no sabemos qué hacer. Cuando, los gatos se pelean por los techos y gritan y todo se vuelve tétrico. Pero dice, por la mañana llega la alegría. ¿Usted cree que la parte de la noche, la parte de las lágrimas, del dolor, tienen un sentido? Muchas veces no tienen sentido. Pero yo creo que podemos aprender, porque a la vez, seguramente que todo lo que vivamos en aflicción, en dolor, en llanto, en tristeza, tiene una recompensa en el Señor. ¿Cuál sería esa recompensa? La recompensa es llegar a descubrir que algo el Señor me quiere enseñar. Algo de esto me lleva a humillarme. Algo de esto me lleva a intimar más con Él. Porque estoy aprendiendo a orar. ¿Cuándo? En la noche, hasta que amanece el gozo del Señor en mi vida. Algo para que podamos decir gracias, Señor. No lo entiendo, pero lo acepto, porque sé que tú estás en control. Amén. Queridos, las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida. Y por eso es que tenemos que aprender cómo funcionan, tenemos que aprender a manejarlas en el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que descubrir que la palabra de Dios juega un papel importantísimo en nuestras emociones. Pero que a la vez este tema de Jeremías capítulo 61 tiene que ser algo como para decir, bueno, yo tengo que correr sin peso, yo tengo que correr sin pecado según la palabra de Dios. Y entonces descubro que el Señor me prometió, yo voy a darte honra, yo voy a quitar tu vergüenza, yo voy a estar prosperándote en todo. Y yo voy a llenarte de alegría. Ese gozo que proviene del Espíritu Santo. Quiero que terminemos orando al Señor. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Amado Señor, gracias. Gracias porque podemos ir a ti en esta mañana y decirte, Señor, eres el único que puede fortalecer a Elisa con lo que está viviendo y obrando en Omar de tal manera que la seguridad de tu salvación sea en él una realidad. Que estés obrando con poder en la vida de Karina, Señor. Que tu espíritu de sanidad esté obrando ahí. Pero gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por ayudarme a descubrir que necesito aprender, que como iglesia necesitamos aprender a manejar las emociones. Oh Dios, rechazamos y renunciamos a toda mentira, a todo sistema culpable que nos ha avergonzado, nos ha quitado la honra, y aceptamos que tú quitas nuestra vergüenza. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Tú eres santo, justo, bueno, misericordioso, perdonador, lento para la ira y grande en misericordia. Señor, que el gozo de tu salvación, que la alegría de estar contigo en esta mañana nos lleve a decirte: papá, aquí estamos, dispuestos a correr esta carrera, puestos los ojos en Jesús, porque Él, tu Hijo amado, es el autor y el consumador de la fe. Gracias, Señor, gracias. Que tu bendición sea sobre cada uno en esta mañana, Padre. Esa bendición que nos enriquece, esa bendición que no produce tristeza, sino el gozo de pertenecerte para siempre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Queridos, nos saludamos.